Hola a todos, mi nombre es Lorena Montserrat Nocanul y antes que nada pues quiero agradecer este espacio para hablarles acerca del teorema de Riemann-Roch y la estabilidad de haces vectoriales sobre curvas. Desde siempre los matemáticos y en general la humanidad se han enfocado en clasificar objetos, clasifican números, figuras geométricas, etc. A raíz de esto, en el año de 1950, el matemático Bernhard Riemann introduce con rigurosidad matemática los problemas de clasificación y lo hace justamente para estudiar y clasificar las conocidas superficies de Riemann. Más adelante, el matemático David Mumford realiza una aportación a los problemas de clasificación con la teoría de invariantes geométricos. Con ello, Mumford introduce el concepto de estabilidad de haces vectoriales sobre curvas. Y es con esta definición de estabilidad que nos da Mumford que se construye el espacio móduli de los haces vectoriales sobre las curvas. Pero cuando nosotros queremos construirlo para superficies, utilizando la definición que nos da Mumford, pues nos topamos con un problema porque no podemos hacerlo, no podemos trabajar con esta definición. Así que, posteriormente, David Heisenberg nos brinda otra noción de estabilidad, pero lo hace utilizando el polinomio de Hilbert. Es con la definición que nos da Heisenberg que se construye el espacio móduli de los haces vectoriales sobre las superficies, en particular también sobre las curvas. Así que, centrándonos en curvas, nosotros tenemos dos nociones de estabilidad, una dada por Mumford y otra dada por Heisenberg. Y nosotros nos preguntamos si ambas definiciones están relacionadas de alguna manera o no. La respuesta es que sí, y es justamente el objetivo de esta plática. El objetivo de esta charla, pues, es mostrar la equivalencia entre ambas nociones de estabilidad y para ello utilizamos una herramienta muy importante que es el teorema de Riemann-Roch. Así que para entender un poquito el teorema de Riemann-Roch, me gustaría empezar recordando un poco de grupos de cohomología. Recordemos que a cualquier espacio topológico X, nosotros le podemos asociar sus respectivos grupos de cohomología, los cuales vamos a denotar de esta manera. Y cuando nosotros estudiamos cohomología, pues nos topamos con muchos resultados muy importantes. Uno de ellos es que el cero grupo de cohomología es isomorfo al grupo de secciones globales del haz vectorial. Otro es conocido como el teorema de anulación de Serre. Este nos dice que dada una variedad M de dimensión n y un haz vectorial sobre M, entonces los grupos de cohomología se anulan con la dimensión. Es decir, si nosotros estamos trabajando sobre una curva, el teorema de anulación de Serre nos dice que vamos a tener solamente el cero y el primer grupo de cohomología. Pero si trabajamos sobre una superficie, entonces aquí vamos a tener el cero grupo de cohomología, el primer grupo de cohomología y el segundo grupo de cohomología. Estos, a pesar de ser llamados grupos de cohomología, en realidad son mucho más que eso. Son espacios vectoriales. Y como espacios vectoriales, nosotros podemos hablar de su dimensión. A la dimensión de estos grupos de cohomología los vamos a denotar con una h minúscula. Y estas dimensiones están relacionadas a través de un número muy particular que es conocido como la característica de Euler, el cual denotamos con una chi y se define como la suma alternada de las dimensiones de los grupos de cohomología de mi variedad M. Retomando los ejemplos anteriores, si estamos sobre una curva, aquí ya conocemos que tenemos el cero y el primer grupo de cohomología, así que su característica de Euler va a ser la diferencia de estos dos grupos. Y si trabajamos sobre una superficie, pues tenemos que tres grupos de cohomología, así que su característica de Euler pues va a ser la suma alternada de estos tres grupos de cohomología. Y bueno, quise hablar un poquito de esto, ya que el teorema de Riemann-Roch lo que hace es que nos relaciona justamente las dimensiones de los grupos de cohomología con algunos invariantes geométricos, como lo son el grado del haz vectorial, el rango y el género de la curva. El teorema de Riemann-Roch se anuncia de la siguiente manera. Dado un haz vectorial E de rango n sobre una curva X de género G, entonces la diferencia de los grupos de cohomología es igual al rango, al grado, más el rango por 1 menos el género de la curva.
Es decir, que si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un as vectorial lineal, entonces la fórmula de Riemann-Roch se ve de esta manera. Simple y sencillamente porque el rango de un as vectorial lineal es igual a 1. Y bueno, el teorema de Riemann-Roch comúnmente va de la mano con el teorema de dualidad de ser. Este nos dice que el cero grupo de cohomología del as vectorial E es canónicamente dual al primer grupo de cohomología del producto tensorial del as canónico con el dual del as vectorial E. Como los grupos de cohomología son también espacios vectoriales, pues entonces este isomorfismo nos está diciendo que sus dimensiones son iguales. Ambos teoremas tienen muchísimas aplicaciones en geometría algebraica, pero en particular a nosotros nos interesa para estudiar la estabilidad de los espacios vectoriales, como mencionábamos al principio. Y para hablar de estabilidad, pues me gustaría comenzar definiendo la inclinación de un as vectorial E. Este se define simplemente como el cociente del grado del as entre el rango del as. A este lo vamos a denotar como una mu. Y es con la inclinación que Mumford nos da su definición de estabilidad, ya que Mumford nos dice que un as vectorial E va a ser mu semiestable o semiestable en el sentido de Mumford si para todo sub-as vectorial f de E tenemos que la inclinación de f es menor o igual a la inclinación de E. O bien va a ser mu estable o estable en el sentido de Mumford si la desigualdad es estricta. Y como mencionábamos al principio, pues no es la única definición de estabilidad que nosotros tenemos, sino que más adelante pues viene Heisenberg y nos da su definición de estabilidad, pero lo hace utilizando el polinomio de Hilbert. Así que el polinomio de Hilbert es el polinomio que a cada entero m le asocia la característica de Euler del producto tensorial del as vectorial E con un as lineal amplio L a la m, donde L a la m es simplemente el producto tensorial de L consigo mismo m veces. A este polinomio lo vamos a denotar con una P mayúscula E de m para recordar que es el polinomio de Hilbert de E y que la variable es m. Si nosotros nos tomamos este polinomio y lo dividimos entre su coeficiente principal, vamos a tener lo que se conoce como el polinomio reducido de Hilbert. En este caso estoy denotando a alfa como el coeficiente principal y con P minúscula al polinomio reducido de Hilbert. Con esta de acá es que Heisenberg nos da su definición de estabilidad. Él nos dice que un as vectorial E va a ser G semiestable o semiestable en el sentido de Heisenberg si para todos sub-as f de E tenemos que el polinomio reducido de Hilbert es menor o igual al polinomio reducido de Hilbert de F. Nuevamente va a ser G estable o estable en el sentido de Heisenberg si se cumple la desigualdad estricta. Así que para las curvas nosotros tenemos el siguiente resultado. Dado una curva X y E un as vectorial sobre la curva, entonces el as vectorial va a ser mu estable si solo si es G estable. Y podemos notar que se cumple lo mismo con las semiestabilidades. Un as vectorial va a ser mu semiestable si solo si es G semiestable. Para demostrar eso, pues empecemos obteniendo el polinomio de Hilbert de un as vectorial sobre una curva. Vamos a tomarnos X, dicha curva, L, mi as vectorial lineal, y E, el as vectorial de rango n y grado d. Entonces, por definición, el polinomio de Hilbert de E es igual a la característica de Euler de este producto tensorial. Pero la característica de Euler, dado que estamos trabajando sobre una curva, no es nada más y nada menos que la diferencia de las dimensiones de los grupos de cohomología. Y por el teorema de Riemann-Roch, ojo que aquí estamos utilizando el teorema de Riemann-Roch, tenemos que esta diferencia pues es igual al grado del producto tensorial más el rango por 1 menos el género de la curva. Si nosotros resolvemos el grado, tenemos que es igual a esta suma
Y aquí ya podemos empezar a sustituir los valores que ya conocemos. Por ejemplo, que el grado de E es D, su rango es M, y que el grado de L a la M es igual a M. Entonces tenemos esto de aquí. He puesto M con moradito para notar que es la variable de mi polinomio. Así que si nosotros vemos aquí, pues ya va teniendo forma de un polinomio lineal. Así que lo acomodamos para que nos quede la parte constante y la parte lineal. Y aquí podemos ver que el coeficiente principal de este polinomio es justamente n. Así que si dividimos el polinomio de Hilbert entre su coeficiente principal, pues obtenemos el polinomio reducido, el cual es este que tenemos acá. Bien, así que para la estabilidad, nosotros sabemos que un as vectorial va a ser semiestable en el sentido de Heisenberg si para todos sub as f se tiene esta desigualdad. Así que nos tomamos f, un sub as de e, y obtenemos los polinomios reducidos de Hilbert de ambos haces vectoriales, denotando con df el grado de f, n de f, el rango de f y lo mismo para e. Entonces, el tener esta desigualdad nos dice que es lo mismo que tener esta desigualdad acá, ya que simple y sencillamente pues estamos sustituyendo que nosotros ya conocemos el polinomio reducido de Hilbert. Así que eliminando los términos semejantes, pues tenemos justamente este cociente de acá, que si prestamos atención, este es el grado del as y este es el rango del as. Así que lo que estamos teniendo acá es justamente la inclinación de mi as vectorial f y la inclinación de mi as vectorial e. Por lo tanto, partimos de la desigualdad entre los polinomios de Hilbert y llegamos a la desigualdad entre las inclinaciones. Es decir, partimos de la definición de Heisenberg y llegamos a la definición de Mumford. Podemos notar que lo mismo se sigue cumpliendo si en lugar de un menor igual tengo una desigualdad estricta. Y podemos partir de la definición de Mumford y con los mismos llegar a la definición de Heisenberg. Por lo tanto, para curvas tenemos que la mu estabilidad implica la g estabilidad. Ahora nos preguntamos qué es lo que sucede para superficies, porque recordemos que aquí estamos utilizando el teorema de Riemann-Roch que nos relaciona las dimensiones de los grupos de cohomología, pero en curvas nada más tenemos dos grupos de cohomología. Sin embargo, en superficies, pues ya entra en juego el dos grupo de cohomología de la superficie. Entonces, para las superficies, pues tenemos una versión diferente del teorema de Riemann-Roch y una pequeña modificación a la definición de estabilidad que nos brinda Mumford. Y es justamente lo que yo estoy estudiando para tratar de entenderlo y quizás en algún otro momento pueda hablarles de esto. Finalmente, pues muchas gracias por su atención. Gracias por dedicarme su tiempo.